Hay un versículo que quiero compartir con usted, pero nada más déjeme por favor ubicarle en lo que quiero dejar en su corazón. La Biblia menciona una lista de reyes de Judá y de Israel. En el caso de Judá menciona una lista de 21 reyes que gobernaron la parte sur de lo que hoy es Palestina, en su tiempo Israel. Menciona una serie de 21 reyes, los cuales básicamente podemos decir el 50% fueron reyes que la misma escritura considera el 50% buenos. Y buenos en el sentido relativo nada más, o sea, a medias. Pero hay un rey muy interesante que ocupa el lugar número 16. Ahora, nada más de explicarle rápido lo siguiente. De estos 21 reyes que gobernaron en Judá, algunas listas no las incluyen, no incluyen ni a David ni a Salomón, porque básicamente en el reinado de David y de Salomón, el reinado era completamente no había esa fracción de dos reinos. Así que a partir de Roboam, pues entonces se fracciona el reino, se fracciona el pueblo en el norte y en el sur. De tal manera que ustedes en alguna ocasión podrán encontrar una lista menor porque están excluyendo a David y a Salomón que gobernaron todo el reino. Ahora, de entre esos reyes que gobernaron Judá, el rey número 16 es Josías. Curiosamente es uno de los reyes que gobernó, que empezó a gobernar siendo niño, con menos edad. Pero hay un versículo muy interesante que nos retrata el autor aquí de Reyes, que nos retrata básicamente lo que fue, lo que hizo y lo que dejó plasmado este rey. Me estoy refiriendo a Josías. El escritor de Reyes obviamente es un historiador. Cuando está describiendo precisamente el reinado de Josías, ya lo está describiendo muchos años después, de tal manera que él tiene ya un panorama general de esa historia de todos los reyes, desde David hasta el último rey, que fue el rey que gobernó, creo que fue Sedequías, que fue el último rey, porque desde allí vino Babilonia, los sirios, y deportaron a todo ese pueblo y los llevaron cautivos a Babilonia ya por el siglo VI antes de Cristo. Ahora bien, les estoy refiriendo que básicamente este historiador de reyes no se sabe quién fue. Algunos han dicho que posiblemente haya sido Samuel. No. Lo que importa en esta mañana es qué es lo que se nos dice especialmente de este rey. Les decía que abrieran su Biblia, por favor, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23. Y hay un versículo, por favor, 25, por favor. Casi cerrando la biografía de Josías, dice el escritor: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Y luego añade: ni después de él nació otro igual. ¿Sí lo observaron? O sea, no hubo otro rey, ni antes de él, ni después de él. Quiere decir que el historiador de Reyes y también de Crónicas, porque ahorita vamos hacia allá, tiene un panorama y una lista de todos los reyes, incluyendo el primero, incluyendo David, hasta el último.
De tal manera que al hacer un balance de la vida de Josías, nos dice que ni antes de Josías ni después de Josías hubo otro rey que haya gobernado y que haya sido mejor. Y no solo mejor en el sentido de bondadoso, sino que se haya convertido, como este versículo dice, a Jehová de todo su corazón. Y no solo que se haya convertido él, sino que haya sido él un rey que reformó y regresó el corazón del pueblo hacia Dios. Porque no solamente estaban apartados, sino que literalmente el templo, aquel templo majestuoso que Salomón había edificado, estaba en ruinas, sucio, cerrado, y nadie sabía ni siquiera de la palabra en ese tiempo. Así que Josías, el retrato que nos presenta aquí, es que ni antes de él ni después de él hubo otro mejor. Pero hoy quisiera que a través de la vida de Josías pudiéramos aprender una lección que básicamente a lo mejor nos puede costar trabajo entender. Mi pasado no va a determinar mi futuro, o no determina mi futuro. No acostumbro que ustedes repitan eso, pero pudieran expresarlo eso: mi pasado no determina mi futuro. ¿Les puedo escuchar? Muy bien. Y quiero que eso lo grabemos y que a través de estos momentitos que usted me va a regalar, por favor, podamos entender eso. Que mi pasado, aunque de alguna forma puede ser importante y que de alguna forma puede ayudarme o no ayudarme, nunca va a determinar mi futuro. Y eso es lo que ocurrió en la vida de Josías, un rey que a corta edad empezó a reinar. Solamente nada más para poder ubicarnos en este contexto. Mi pasado nunca va a determinar mi futuro. Por favor, nada más, si usted regresa al versículo 1 del capítulo 22, nada más, para que, por favor, usted se ubique y observe a qué edad empezó a gobernar este rey, del que se dijo que ni antes ni después hubo otro rey que se hubiera convertido de todo su corazón como lo hizo Josías. Capítulo 22, versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Observe, no era un adolescente, no era un joven, era literal un niño. Y a la edad de 8 años se le pone una gran responsabilidad de gobernar todo un reino, el reino de Judá. A la edad de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. Y luego nos dice el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Ahora bien, regresemos a la expresión que yo les dije. Mi pasado nunca va a determinar mi futuro. Josías, en su corta edad, a los 8 años, nunca tuvo un ejemplo en casa para poder seguir. Nunca tuvo un ejemplo en casa, no solo para poder seguir, sino no tuvo un ambiente espiritual que pudiera a él ayudarle para que en un futuro él pudiera haber gobernado. Su padre, quizás el hombre más perverso, su abuelo, Manasés, fue tachado, o fue puesto como uno de los reyes más perversos de Judá, su abuelo. Su nombre, Manasés. Capítulo 21, por favor. Vea, por favor, quiero nada más que veamos algunas cosas.
Josías no tuvo un ejemplo. Si alguno de nosotros de repente en nuestras acciones, en lo que hacemos o en lo que no hacemos, o en nuestras decisiones incorrectas, en nuestros pecados, en todo lo que nosotros hacemos, si de repente nosotros tratamos de justificarnos, de decir, es que yo no tuve un ejemplo, yo no supe, yo no... Mire, Josías tenía todo para ser el peor rey, porque él no tuvo un ejemplo en casa. Y a los 8 años que empezó a gobernar, él ya había tenido el ejemplo primeramente de su abuelo, un hombre perverso, no solamente medianamente malo. Dice en el capítulo 21, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Y el nombre de su madre fue Jepsibá. Hay 2 veces que se repite en el capítulo 21 la expresión que empieza en el versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y 2 veces la repite. Pero no solo repite que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, sino que también de igual manera nos retrata la vida de un rey que le valió queso el corazón de un pueblo. La vida de un rey que no tuvo ni siquiera un poquito de empatía, ni empatía, sino al contrario, no solo de la gente, sino que fue el hombre tan malo que le dio la espalda a Dios, haciendo que todo el sacrificio ahora se dirigiera a dioses paganos. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar, observe, volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas a sí mismo. Y empieza a relatar, léalo en casa, todo lo que hizo. En realidad, él, pues prácticamente le dio la espalda al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Versículo 7, puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Vea, por favor. O sea, puso un ídolo en el templo, en la casa de Dios. O sea, no se tentó su corazón. No solo fue más allá de ser cínico, sino aún literal un adversario. No solo edificó lugares altos en otros lugares, sino que se atrevió que en la casa de Jehová pusiese una imagen, un altar de un dios pagano. Además de esto, quiero que por favor vea en el versículo 9. Mas ellos, ahora ya el pueblo de Israel, dice, mas ellos no escucharon, y Manasés, el abuelo de Josías, los indujo a que hiciesen otra vez más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Por favor, dése cuenta que no solo ellos fueron malos, sino que dice este versículo que fueron más malos que las naciones paganas que estaban a su alrededor. El pueblo que Dios había elegido ahora era peor que las naciones que estaban a su alrededor. El pueblo que Dios había elegido ahora estaba en el paganismo y en las tinieblas más miserables que pudiera haber en ese tiempo, porque el rey lo indujo. Mire, por favor, hay otro versículo que me llama la atención, versículo 16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera,
hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado que hizo pecar a Judá, para que hiciesen lo malo ante los ojos de Jehová. Imagínense por favor lo que está describiendo a un hombre malo, perverso, que en lo espiritual lleva al pueblo de Israel a ser los peores paganos. En lo literal, ríos de sangre inocente, hizo derramar, y lo expresa así el escritor, en toda Jerusalén. Y esa es la imagen que un niño tenía de un rey, su abuelo. ¿Por qué? Porque al morir él, después de haber gobernado 55 años, le deja el trono al padre de Josías, al hijo de Manasés. Y este hombre llamado Amón, capítulo 21, versículo 19, solamente gobierna 2 años. ¿Por qué? Porque el pueblo también ya estaba harto de todo el abuso de estos líderes, de estos reyes. Y solamente gobierna 2 años. Versículo 19, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulamed, hija de Jarús de Jodba. E hizo, y otra vez, lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés su padre. Vamos. Él se escudó, como muchas veces nosotros nos escudamos de nuestras acciones. Es que así lo aprendí. Ese es el ambiente que yo tuve. Y lo tienen que aceptar los demás. Pero recuerde por favor lo que yo les dije. Mi pasado no determina mi futuro. Y ese pasado de Josías, de un abuelo perverso, de un padre también perverso, que hace lo malo, que no endereza su vida, no le alcanzó, porque Josías decidió, y eso es bien importante, decidió no seguir con esa perversión. Versículo 20 dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a todos los ídolos, los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. 2 años. Ya no aguantaba más. No nos dice este pasaje por qué lo mataron, pero simplemente, imagínense 55 años de un rey perverso más 2, el pueblo estaba hasta aquí. Ahora, estos 2 ejemplos los había tenido Josías. Así que por favor observe que cuando empieza Josías, él tenía todo para ser igual que su padre y que su abuelo, pero él decidió no seguir en el camino no solo de su padre y de su abuelo, sino de los demás reyes anteriores. Para efecto, por favor, acompáñeme y veamos esta misma historia, pero ahora desde la perspectiva del libro de Crónicas. Por favor, vamos hacia 2 de Crónicas, capítulo 34. Si bien el ejemplo es importante, ojo, el ejemplo es importante y puede marcar la diferencia, por favor, no será fundamental. Y quiero que quede eso claro, porque muchas veces es la gran excusa de nosotros. Es que mi papá, es que yo repetí el mismo patrón. ¿Sí? Y vivimos en una situación de un ambiente quizás que no vaya a ayudar en nuestro carácter. Vivimos a lo mejor en un ambiente, en una situación en que no va a ayudar en la forma de tomar nuestras decisiones, de hacer las cosas. Y es importante el ejemplo, pero no va a ser fundamental si yo lo decido.
si yo lo decido. Y Josías decidió eso. Capítulo 34 de Segundo de Crónicas, por favor. Y aquí, ¿qué podemos aprender? ¿Sale? Vamos rápido. ¿Qué podemos aprender de Josías? Por cómo pasó esto y la decisión que tomó y cuáles son las cosas que determinaron que Josías no siguiera el camino, no solo de su padre, escúcheme por favor, sino él se saltó. Si usted ve capítulo 34, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Josías decidió saltarse la historia que podría repetirse de una generación, de su abuelo, de su padre y de él. Decidió regresarse 16 reyes atrás. Escuche bien, por favor, 16 reyes atrás, que algunos eran buenos, otros malos y otros más malos. Pero Josías decidió saltarse no solo a su padre, no solo a su abuelo, y no solo los reyes que estaban anteriormente, sino él decidió tomar un ejemplo y vivir una vida que honrara a Dios como la de David. Vea, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David. Eso me habla de una decisión. Eso me habla de no aceptar la herencia de ejemplo que él estaba recibiendo. Y me habla de que este hombre decidió saltarse, por favor, 16 reyes atrás. 16 reyes y regresar hasta David. Y diciendo, yo quiero ser como David. Obviamente David tuvo sus grandes errores, sus grandes pecados, pero fue un hombre que amó profundamente a Dios, que supo humillarse delante de Dios cuando pecó, que se arrepintió, que no echó culpas, no repartió culpas a los demás, que cuando pecó, él decidió asumir toda la responsabilidad de su pecado y decir, delante de ti he pecado. Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese hombre lo tomó como ejemplo Josías. Pasó por alto a su padre, pasó por alto a su abuelo. Él vio todo eso. Imagínense, por favor, a la edad de 8 años, lo que había visto Josías: río de sangre correr en Jerusalén. A la edad de 8 años había visto, en un lapso de 8 años, había visto a su abuelo, quizás a los 6 años, había visto a su abuelo inclinarse a dioses ajenos, había visto a su abuelo desafiar al Dios de Israel, metiendo una imagen y adorando a un ídolo dentro del templo, del cual Dios había dicho, este es el lugar en el cual la gente va a venir a adorarme. Y eso es la influencia, es todo lo que vio. Y no solo eso, también muere él. Y posiblemente, a lo mejor mi padre va a hacer las cosas diferentes, pero no, lo hace igual y peor. Y cuando a él le toca gobernar, él decide saltarse esos reyes y como David, y tomar ejemplo y hacerlo. ¿Qué podemos aprender de él? Número 1, mi ambiente no debe determinar mi futuro. Por favor, mire qué ambiente vivió Josías. No fue un ambiente idóneo, no fue un ambiente ideal, pero no determinó el futuro de Josías. Mi ambiente en el cual yo me desarrollé, en el cual usted vivió, hay personas de diferentes edades, jóvenes. Por favor, su ambiente nunca debe determinar su futuro. Decida, y eso tiene que ver con una decisión. Y él decidió que el ambiente que él había vivido de maldad, visto
a través de su abuelo, de su padre, él dijo, no va a ser lo mismo, porque yo no quiero repetir esa historia. Y no solo lo pensó, lo hizo. Y lo primero que quiero que entendamos, quienes estamos aquí, nuestro ambiente nunca puede determinar nuestro futuro. No sé cuál haya sido el ambiente en que algunos de ustedes hayan vivido, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, ¿sí o no? Y hay cosas de las cuales no nos sentimos orgullosos, ¿me explico? Hay cosas de las cuales no solo no nos sentimos orgullosos, nos avergüenza ese pasado del cual a lo mejor nosotros ni siquiera fuimos culpables. ¿Cuántas historias en las familias se pueden contar? ¿Abusos? ¿Violencia? ¿Violaciones? Todo lo que hay en una familia cuando se cierra la puerta. Y ese ambiente en el que nosotros vivimos, lo que escuchamos, lo que vimos, el trato y el maltrato que recibíamos y que vimos alrededor de nuestra familia, no va a determinar nuestro futuro. Y escúchalo bien. Y yo espero que al salir de aquí, usted empiece a tomar una decisión. No importa que haya pasado allá atrás. No importa que tanto haya sufrido. No va a determinar su futuro. ¿Me está escuchando? Nunca lo he dicho. Creo que nada más una vez, en alguna ocasión, se lo comenté a mi esposa. Yo fui violado cuando era niño de un familiar. Y hace unos años yo volví a ver a este cuate familiar. Miren, la primera cosa que me salió es darme la vuelta, porque dije, no quiero ni verlo. Y tuve que tomar una decisión de enfrentar. Le di varias vueltas hasta que me lo encontré frente a frente. Y me saludó como si nunca hubiera pasado nada. Está bien. Pero yo decidí en algún momento de mi vida no solo no vivir con ese recuerdo, sino decidí no ser alguien que vaya a repetir la misma historia. Mi ambiente y su ambiente no puede determinar su futuro. La segunda cosa que hizo Josías es dos acciones. Versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Dos cosas empezó a hacer: buscar a Dios y hacer una limpieza. No podemos nosotros decir que queremos buscar a Dios si no estamos dispuestos a cambiar nuestras vidas. No puede decirme que usted está buscando a Dios si no está limpiando su vida. Porque sería irónico que usted se viera en un espejo cuando usted se levanta y usted se viera los pelos parados, las chinguiñas por todos lados, la baba que le escurrió aquí, y usted decir, está bien, y salir ese día. El espejo me muestra lo que yo soy, me muestra cómo amanecí, y usted y yo tenemos que agarrar y decir, quiero limpiar porque tengo que salir.
Así que 2 acciones hace Josías. Número 1, busca a Dios. Y número 2, empieza a limpiar su vida. Y esa limpieza es continua, no es nada más en ese momento. No es nada más, pues ya me limpié, no. Sáltese por favor hasta el versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa de Jehová, imagínense, o sea, 12 años tenía cuando empezó a limpiar. Y todavía a los 18 dice, bueno, pues sigo limpiando. Y estaba limpiando. Y aquí en este pasaje nos dice que empezó a limpiar primeramente en la casa de Jehová. Y yo les decía que literalmente se había cerrado el templo. Estaba lleno de basura. Y de repente algo empezó a pasar en su corazón porque empezó a buscar a Dios. Porque cuando usted y yo empezamos a buscar a Dios, primeramente Dios nos muestra lo que somos. Y la segunda cosa, nos muestra lo que tenemos que empezar a cambiar. Y poco a poco empieza Dios a hacer esos cambios en nuestra vida. Y poco a poco nos damos cuenta que tenemos que abrir esta puerta, cerrar esta puerta, abrir esta otra, meter las escobas, limpiar aquí, limpiar allá. Y tenía 18 años Josías y se dio cuenta que la casa de Jehová, el templo, estaba cerrado. Fíjense qué irónico. ¿Dónde estaban los sacerdotes? ¿Dónde estaban los levitas? ¿Dónde estaban aquellos cantores? El canto ya no se escuchaba, ya no se leía la palabra. Y entonces él empieza a limpiar después de haber buscado a Dios con todo su corazón. Cuando usted y yo empezamos a hacer esos cambios en nuestra vida, número 1, decidimos no aceptar que nuestro ambiente va a ser fundamental para determinar mi carácter y mi vida. Y número 2, si nosotros tomamos 2 acciones, buscar a Dios y empezar a hacer una limpieza que va a tardar y no va a terminarse, y empezamos a limpiar esa limpieza, Dios va a hacer algo. Aquí veo a un hombre que tenía hambre de Dios. No sabía, fíjese que no tenía instrucción. O sea, ¿quién le dijo que hiciera esto? No había alguien que le instruyera. No iba al templo a orar, no iba al templo a escuchar la palabra de Dios porque estaba cerrado. Y otra cosa, no solo estaba cerrado, la palabra ni siquiera la escuchaba el pueblo porque no sabían que existía. Hasta que decidió empezar la limpieza, Josías decidió y dijo, bien, tomen este dinero, vayan y abran el templo y empiezan a limpiar. Y empiezan a abrir el templo y empiezan a reparar, déjalo en casa. Y empiezan a reparar todo. Y en una de esas, alguien escucha algo hueco. ¿Qué hay aquí? Y rompen y encuentran el libro de la ley. Es decir, encuentran lo que para nosotros sería el Pentateuco. ¿Sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese libro lo encontraron. Estaba perdido. Estaba olvidado. Estaba arrumbado allí en el templo, guardado, bien guardadito, sin que nadie lo encontrara. Y cuando lo encuentran, capítulo 34, versículo 15 al 19, voy rápido por favor, ya se me fue el tiempo. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro de Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les has encomendado, has reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en la mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. O sea, me dio un libro. ¿Qué es esto? El sacerdote. Y el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Y vea por favor, versículo 19. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. O sea, empezó a leer posiblemente Deuteronomio. Y cuando allí dice, si tú dejas esta ley, te esparciré en todas las naciones, le empezó a pegar a Josías, hijo.
Esto nos va a pasar si no nos volvemos a Dios. Fíjese por favor que Josías nunca escuchó en casa la fabulosa historia de la creación. Usted la ha escuchado. Josías nunca escuchó en casa leer la historia del diluvio, la historia de Abraham, la historia cuando se abrió el Mar Rojo. Es más, la historia misma del pueblo de Israel, los 12 patriarcas. Nunca había escuchado esta fabulosa historia. Y cuando encuentran el libro, se lo traen y empiezan a leerlo. Él rasga sus vestidos y dice: hemos hecho mal. ¿Por qué nos olvidamos de la ley de Dios? Hemos hecho mal, nos hemos olvidado de esta ley y por eso estamos así. No solo estamos así, sino algo puede pasar en nuestra vida. ¿Y saben lo que él hace después de escuchar esto? Porque era un hombre con hambre de Dios. Después de escuchar esto, en el versículo 21, a esto les dice: vayan y busquen a una profetisa y díganle qué vamos a hacer. Y buscan a Hulda. No sabe qué hacer Josías. Tiene en sus manos la ley, pero no sabe. Y la tercera cosa es que va y pide consejo. No sé qué hacer con esto que Dios ha dado, pero necesito tomar una decisión, dice Josías. No sé qué es lo que me partió, pero necesito ver qué tengo que hacer. Y van, y en el versículo 21 le dicen a Hulda, una profetisa, y Hulda les dice: qué bueno que este hombre ha escuchado esto. Y le regresa. Ahora, mire, lo último que quiero, y con esto quiero terminar. La última cosa que hace Josías es que después de consultar a la profetisa del libro que acababan de encontrar, ella le dan un mensaje. La profetisa le da un mensaje a Josías y dice: vuélvete a Dios. Y Josías lo toma tan en serio que hace de este libro su guía y también la guía de su familia y de su pueblo. O sea, no más dijo: qué bueno. Mire, por favor, versículo 26. Mas el rey de Judá que os ha enviado, dice la profetisa, a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho: por cuanto oíste las palabras de este libro. Saltes hasta el versículo 29. Entonces el rey envió, después de que regresan de esta consulta, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de todos ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Qué es lo que hizo por último? Hizo de la palabra de Dios su guía. Para él se comprometió y luego junto al pueblo dice: escuchen esto. Necesitamos hacer de la palabra de Dios nuestra guía y la guía de nuestra familia y la guía de los que están alrededor. No podemos estar tranquilos si no lo estamos haciendo. Mi pasado no determina mi futuro. No lo determino en Josías. No lo determino. Su ambiente lo echó a la basura. Dijo: esto no. Su vida, no. Lo que había oído, escuchado, no. Y cuando encontró este libro, lo hizo su libro, su guía. Hoy tenemos que tomar una decisión. ¿Recuerdan lo que les dije? Mi pasado no
determina mi futuro. No importa qué tan negro haya sido. Póngase en pie, usted que está allá en casa, por favor. Toma un momentito, regálenos solamente un minuto más. Ahí en casa tiene que tomar una decisión. Ahí en casa tiene que decidir empezar a hacer un cambio en su vida. Terminando este tiempo de oración, estaremos cerrando nuestra transmisión, pero quiero pedirle, por favor, que usted pueda tomar una decisión en este momento. Ya no más escudarnos de ese ambiente en el que vivimos. Los que estamos aquí, ya no más. Es que así era mi papá, es que así era mi mamá, es que eso viví, es que eso pasó. Hoy tenemos que hacer algo. Cierra sus ojos. Quisiera solamente hacer una oración. Y usted que me está escuchando aquí, en este momento en presencia, tiene que tomar una decisión, hacer algo. Toda esa basura que de repente hemos seguido cargando porque nos seguimos justificando, la seguimos trayendo, porque a veces nos conviene, ¿sí? A veces nos conviene decir, ya no más. Yo decido hacer de la palabra mi guía y mi dirección. Usted que está en casa, hágalo. Padre, aquí estamos. Gracias porque cada día tú nos confrontas contigo, con tu palabra, y tenemos que tomar decisiones. Hoy enséñanos. Hoy nos has enseñado, Dios, a que nuestro pasado nunca debiera determinar nuestro futuro. No importa qué tan negro haya sido, ni cuál haya sido la historia de nuestros hogares. Hoy estamos delante de ti como hijos tuyos, amados, para poder ser tocados por ti. Tómanos, Jesús. Tómanos. Toma la vida de cada persona hoy, en esta mañana, de quienes están en casa, de quienes nos van a escuchar posteriormente. Gracias. Gracias, Dios.